Buenas noches. Represión, el punk antes del punk. Juan Ignacio Provéndola, Pil Chalar. Este es el libro del cual vamos a hablar hoy. Vamos a recibir a Juan Ignacio Provéndola, docente, periodista y bueno, el recordado Pil, vocalista de Los Violadores. Bueno, ya fallecido hace un tiempo, hace unos años. Y bueno, este es el libro que sacaron, que escribieron conjuntamente. Y bueno, hoy Juan Ignacio nos va a presentar el libro. El camino de los violadores hacia su disco debut en una Argentina violenta. Esta es la portada. Una muy linda portada. Acá están una foto de la banda. Esto es en la época de la dictadura, ¿no? Años 80, principios del 80. Y bueno, ahí se ve Radio Trípoli, editado. Bueno, muy lindo el libro, la portada muy linda, una foto de época. Y bueno, yo ya lo leí, muy interesante, me gustó mucho. Ahí está Juani. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas. Hola Juani. A ver, bueno, este es el primero, ¿no? La primera charla. En el transcurso de la charla, tomamos un poquito la gimnasia de vuelta. Hola, ¿cómo estás, Juani? Bienvenido. Santi, querido, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, sí, ¿vos? De 10. Bueno, bienvenido y bueno, acá estamos con tu nuevo hijo, ¿no? El último, recién nacido hace poquito. Salud. Salud. Sí, hace un mes, Santi, que lo sacamos, diciembre, principio de diciembre, y bueno, empezándolo a rodar, como sabés vos bien, una edición súper independiente, muy de nicho, del nicho del punk argentino y de los violadores, Sí, y en específico de esa primera época, camino a su primer libro, a su primer disco. Este es el libro del primer disco. Así que bueno, agradecido, che, de este espacio que tantas veces, al que tantas veces me invitaste, amigo, y por el que nos conocimos, ¿no? En definitiva nos conocimos por una invitación sí, inicial, que fue en la época en la que estábamos haciendo el libro con Pin, mira, justamente. claro, bueno, estamos hablando, remontándonos al 2020, 2021, esa época. Épocas, nada, de pandemia, épocas tristes, ¿no? De encierro, cuarentena, bueno, por suerte épocas pasadas ya. Sí, parece que fue hace 1000 años, ¿no? Sí, así que bueno, nada, contento con este libro que la verdad que bueno, que hay mucha data y muchas cosas que yo desconocía de la historia. Eh, que bueno, que es el camino de los violadores, como dice bien acá, hacia su disco debut, ¿no? Todo el antecedente hasta que, bueno, finaliza con la salida del disco. Una idea, la verdad que muy interesante. Contanos un poquito, si querés, arranquemos, ¿cuál fue el disparador para escribir un libro sobre esta temática, ¿no? En conjunto con Pil. Bueno, Pil hoy ya no está. Él falleció en el 2022, ¿fue o 2021? 2021, 13 de agosto. 13 de agosto, 2021. Bueno, con el querido y recordado Pil, amigo tuyo también. Y bueno, y vos felizmente pudiste terminar la obra y sacarla. Bueno, esto tenía que salir a la luz. Así que bueno, contanos un poquito eso, cómo se gestó, si querés. Empecemos por ahí. Bueno, Pil venía de sacar un primer libro, Más allá del bien y el punk, que es una autobiografía con Juan Carlos Kramer, y la experiencia, bueno, le gustó, sobre todo la de presentarlo, ir a lugares, defenderlo, conversar. Aparecieron universidades, ese ámbito académico que era un poco lejano a él, su habitualidad. Y como Juanca, bueno, había dicho que ese iba a ser su último registro literario sobre el punk, Pil me propuso a mí,
compartir esa aventura con otra idea. Inicialmente él quería hacer un libro sobre lo que él iba a considerar las 10 canciones definitivas de la historia del punk. Eh, Ajá. claro, a mí me parecía que eso lo podía hacer tranquilamente él, yo no tenía mucho para aportar, pero sí ganas de hacer un libro con él. Así que bueno, después del tiempo yo tuve una idea, solo una idea de hacer un libro sobre lo que me parecían 3 discos fundacionales de la cultura punk argentina, que son Valentina Alsina de 2 minutos, El cielo puede esperar de Ataque, y el primero Los Violadores. Entonces cuando empecé a hablar con los músicos de esa banda que yo conocía, y se lo cuento a Pil y me dice, pero escúchame, ¿por qué no hacemos juntos un libro sobre el primer disco? Y bueno, así fue, eh, y quedó flotando hasta que después se precipitó la pandemia, las cuarentenas, los dos encerrados, sin nada para hacer, y ahí lo aceleramos, bueno, pensamos cómo llevarlo adelante, cuáles eran nuestras fuentes, a quiénes entrevistar. Mm. Hicimos ahí un barrido de entrevistas y notas que habían salido sobre esa primera época de los veladores. Y bueno, casi que todo el laburo, casi no, digamos, todo el laburo que iba a hacer junto a él lo hicimos con él. Y Sí, después o sea, pasó lo que eso pasó, final. claro, que pasó lo que pasó, que bueno, y justo era cuando yo tenía que empezar con mi tarea, que era más la narrativa, escribir, ¿no? Sí, Eh, Hacia grandes rasgos surgió la idea. Después, claro. bueno, hay detalles, cosas. Así que bueno, él te convoca y bueno, y qué honor, ¿no? Ser convocado por Pil, un referente del punk hispanoamericano, digo yo, ¿no? Este, y bueno, la verdad que bueno, que el libro quedó buenísimo, hay un montón de data, como te decía, un montón de entrevistas a agentes, incluso hay agentes de esa época, ¿no? Y entrevistas de esa época y también actuales. Incluso hay una entrevista que estuvo guardada, ¿no? Como prácticamente casi 40 años, que es una entrevista en conjunto con Federico, va, con los Virus, creo que fue con Federico y bueno, estaba la banda, ¿no? Los Violadores y Virus. Así que también han rescatado incluso esa entrevista. ¿Eso fue idea de Pil? Mirá, siempre esa entrevista que se había hecho para la revista Expreso Imaginario y no se publicó, con el tiempo se supo que había existido porque circularon las fotos, la producción de fotos de esa entrevista, que es muy buena. Hay una foto casi icónica que están Julio y Federico Moura con Sí, Stuka y un afiche del gobierno de Galtieri bancando la guerra de Malvinas, ¿no? Una cosa muy de apología, y ellos claro. sacaron todo como riéndose de eso. La entrevista fue en plena guerra de Malvinas, y siempre quedó la idea de que no se publicó porque ellos habían dicho virus y violadores, cosas comprometedoras con el gobierno militar, la guerra, etcétera, y después resultó que en realidad la Expreso Imaginario no la publicó porque no le pareció interesante lo que decían. Y Bien. después, por otro conocido, por otro músico en común, Nicolanda, me enteré que el autor de esa entrevista, Marcelo Bació, tenía los audios todavía, los había digitalizado incluso, así que me lo presentó. Marcelo, un copado, me dio los audios. Y bueno, los escuché ahí, dura casi 3 horas. Es una charla de pareja, tiene momentos muy altos y momentos que no. Y la publicamos inicialmente con La Izquierda Diario como en el 2018, 2017. Una parte de esa entrevista, que fue la Ahí, primera vez que se publicó esa entrevista, ¿no? claro, ahí se rescata, o sea, la rescataron, la rescataste vos en realidad esa entrevista, porque hasta que vos la publicás en La Izquierda Diario no había, no se sabía de la entrevista, pero no estaba, digamos, no había salido a la luz. ¿Puedo mostrar la foto Sí, por de la que, supuesto. de la que hablabas? Sí, Es claro, esta, claro, con un Falcon de fondo, fíjate. claro, bien, digamos, una foto de esa época, ¿no? El Falcon, todo lo que representa, ¿no? Para esa época, dictadura, ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Sí, sí, bárbaro. Mirá, aparte las caras, ¿no? Fíjate, Stuka está como, no sé si canchero, pero menos incómodo, apoyado. Después tenés a Julio Moura con los dedos en B, Federico siendo Federico, y Pil
capaz no se nota por la calidad de la impresión, de la foto del libro, pero Pil tiene una cara de preocupación ahí, incluso es el único que no mira la cámara. Me pareció siempre muy poderosa esa foto, ¿no? Todas las cosas que dice esa imagen. Y sí, la primera vez que se publicó la entrevista o una parte de la entrevista fue ahí, en esa nota que hicimos en el Giro Diario. Después, un muchacho, Damián Carcacha, hizo un libro sobre Federico Moura, hará como 4 años, y él publicó la desgrabación completa, completa. Yo lo que hice fue una edición y traté de ordenar las cosas que se contaban por ejes, ¿me entendés? Sí, Y los ejes temáticos, que me parecía que estaba mejor ordenarlo así. claro. Y bueno, cuando hablamos con Pil de cómo construir el libro, nos pareció a los dos que ese episodio en general se merecía un capítulo, por eso, si te fijas, no es solo la entrevista, sino también Marcelo Gació, el periodista que la hizo, contando cómo fue que la produjo Sí, y sí, sí. por qué después finalmente decidieron no publicarla, a pesar que es una nota que él propuso de dos bandas que no se conocían. Virus tenía recién el primer disco, hacía 6 meses que lo habían sacado. Los Viola no, estaban a un mes de entrar, recién entrar a grabar el primer disco que salió un año y medio después de la grabación. Entonces tenía un valor de registro histórico de esa época del rock, de renovación, que era muy importante y que tiene que ver con el espíritu del libro nuestro, que era no solo contar eh, cómo fueron los orígenes de la banda y el camino hacia el primer disco, sino también de contextualizarlo Claro, tiempo y en el espacio en el que iba transcurriendo, qué es lo que iba pasando, para que los Violadores no quedaran como una banda mesiánica que bajó de un lugar y vino a revelar algo, sino que se entienda que fue un emergente también de la época en la que estaban viviendo. Por eso el libro toma la canción más emblemática de esa época, que es Represión, en la época de represión, ¿no? claro, totalmente. Bueno, y recién te mencionaba lo del Falcon, bueno, acá aparece de vuelta en la etapa también incluso, ¿no? Este, letras que para esa época, ¿no? En plena dictadura, eran letras bueno, que había que tener agallas, ¿no? Para salir a cantarlas. Por eso, bueno, también habían tenido tantos problemas en tantos shows y tantas visitas a a la comisaría, ¿no? Era permanente la entrada a a las seccionales, ¿no? Las racias, bueno, esa época era bastante complicada para el rock en general, y ni hablar para el punk, que recién arrancaba, ¿no? Era muy loco lo que pasaba en ese momento, porque el punk no existía en Argentina y no se tenía mucho registro de su aparición en Londres, más allá de estos pequeños grupúsculos, Pil, Jaribé, Sí, Gramática Stuka, eventualmente otros más, como Gamexane o Poca Vida. Era un grupito, era un nicho, y después desde la prensa, bueno, Alfredo Rosso había hecho una nota en el Expreso Imaginario, y no más. Entonces no es que la policía iba a buscar a grupos de punks porque entendía que el punk era algo que denunciaba o que era digno de combatir. Se hacían racias medio a la Bartola sí, y ellos también, los Viola empiezan a tocar, no había una escena, ni siquiera había una escena dentro del rock, ni siquiera se hablaba del rock como hablamos ahora, ¿no? Era algo que se estaba construyendo culturalmente. Y bueno, los Viola empiezan a tocar en un restaurante de comida francesa en Recoleta, nada que ver, donde también tocaban otras bandas a la medianoche, corrían las mesas y tocaban bandas, y la policía empieza a caer porque los vecinos veían gente rara caminando por la cuadra ahí de Ecuador. claro, se hacía restaurante y a la noche se cerraba, ¿no? Leche Ballet, estamos hablando, Sí, y bueno, y armaban ahí una suerte de escenario, creo, porque no tenía ni escenario el lugar, por lo que cuenta el libro. claro, era un pequeño restaurante manejado por una pareja de gente grande que le gustaba el arte, otra cosa, y les cayó simpático el nombre de la banda. Fíjate qué loco, porque ellos cuentan que en esa época les costaba encontrar lugares justamente a consecuencia del nombre de la banda, pero a esa pareja de veteranos les cayó bien y les abrieron lugar, y es donde ellos pueden finalmente tocar cuando Orpil acababa de entrar. Entonces ahí esa formación que no es la primera, hubo otras anteriores con cantantes que Sí, entraban. Ian Stuka llegó a cantar un tiempo y tocar al bajo. Y cuando entra Pil, justo se da el poco tiempo
este arreglo con el Chevrolet, entonces ellos tocan mucho en el 81 y eso les permite adquirir cierta gimnasia, ¿no? En donde, bueno, se vuelve estimulante juntarse a ensayar, pensar nuevas canciones, quizás sin ese lugar no hubiese prosperado Los Violadores, pero bueno, la policía caía ahí, como caía el recital ese de la Universidad de Belgrano, que fue como un poco el Big Bang del punk argentino, porque por, por los problemas que hubo ahí en ese auditorio, que estaba en la calle de La Croce, yendo para Luis Campos, El auditorio de la universidad, ¿estás contando? Sí. claro. Donde se armó esa gran batabola después, Claro, posteriormente. y a consecuencia de ese quilombo, empieza a salir una nota en la revista Humor, sale otra nota en la revista Expreso Imaginario, hablando de Los Violadores. Fíjate vos, no hablaban de ellos como banda, como hecho artístico, pero sí a partir de este inconveniente que con el tiempo les dio una visibilidad y sirvió para construir esa épica previa al disco. O sea, el libro, si bien toma el primer disco de Los Violadores como eje, lo Sí, hace un camino previo, por eso se llama Represión, el punk antes del antes punk. del punk. Muy Se bien, supone claro. que el disco fundó el punk en Argentina, el camino previo es el punk antes del punk, ¿no? Y también con esas detenciones policiales que eran terribles, ¿no? Pero bueno, que pudieron sacar adelante, sobrellevar y seguir tocando, porque después de esos inconvenientes ellos después fueron encontrando otros lugares también, de situaciones disparatadas. Después del recital de Lubé, el primer lugar donde tocan es una exposición de Marta Minujín, ¿me entendés? Una cosa rarísima. Claro, que era amiga de uno de ellos, ¿no? La habían conocido. Sí, uno de ellos la conocía y los invitó a tocar. Bueno, está contada la historia en el libro. Claro, ¿no? Ellos estaban repartiendo unos flyers que habían hecho con Ah, fotocopias de un tienes recital razón. Sí, sí. que después se suspendió y en una galería de ahí sobre Cabildo, en el barrio Belgrano, justo entra Marta, no se sabe en dirección a dónde, y la enganchan ellos, creo que Pili Gramática, creo, o Pili Jaribé, y le dan un flyer y a Marta Menujín le encanta el nombre, le dicen, no, es buenísimo esto, por Y favor los vengan. invitan. Sí, estoy para una exposición que era la primera exposición de ella en Argentina después de mucho tiempo y les dice, la condición es que vengan vestidos de negro porque va a haber una marca de vinos que auspicia y para ellos, como era muy normal vestirse de negro y dado que era la normalidad del evento, deciden justamente ir de blanco a ese, era como una performance que ocurría en distintos pisos. Y bueno, se Ajá. ponen a tocar y se escuchaba mal, y Stuka tira vino contra la pared, o sea, Ah, sí, sí, revolean un vaso de vino, ahí se arma. Y ahí se y ahí, arma, creo. claro, y hay una cosa como muy performática en esos primeros años de ellos, donde las canciones eran muy rústicas, pero digamos que cada espacio en el que encontraban para tocar, ellos desplegaban algo más que cuatro pibes tocando canciones, ¿me entendés? Medio como que querían generar una situación ahí con la info que tenían respecto del punk y entendiendo que el punk tenía que ser algo que perturbara. También ellos aparecen en ese momento donde se genera una discusión intergeneracional entre un rock, el de los 70 y principios de los 80, que bueno, algunos cuestionaban, ¿no? Quizás por considerarlo un poco zapatista, pasatista, ¿no? Claro, Pasate, claro. claro. Este, entonces, bueno, Zapatita, nos vamos a México ahí. claro, bueno, capaz que algo Batista había. Entonces, todos esos recitales que Mm. ellos hacen hasta sacar el disco, que son todos en lugares conquistados, van a tocar un lugar a Maschwitz, que para ellos una aventura salir de Capital, imagínate, eran todos, salvo Gramática que es de Bernal, Pil de Villa Urquiza, Harry B de Belgrano, Estuca de Martínez, toda zona de clase media para arriba, y de repente salir a Maswich, ir en un tren a tocar en un lugar, que era un restaurante, pero un restaurante muy conurba. Eran todas aventuras y experiencias muy distintas a cuando ellos sacan el primer disco y se va Jaribet, Stu canta la guitarra y ya los viola ahí van de cara al segundo disco, que es una cosa como más apta para todo público, podríamos decir, ¿no? Porque a ellos, no sé, uno está violento, hit, entran en la radio, tocan en festivales, se vuelve como una cosa más políticamente correcta. Por eso Claro, pierde sí. época también, porque él la consideraba como la única época punk de la banda, que coincide justo el primer disco sale en diciembre del 83, cuando vuelve la democracia. Entonces, fíjate cómo el disco y la época, camino al disco, sirven como un registro también de esa época.
Claro, porque el disco estaba ya cocinado y grabado incluso, pero bueno, pero no salió, no se editó hasta un año y medio después, Claro, prácticamente. el disco lo grababan durante la Guerra de Malvinas con producción de Michel Peroné, porque ahí, bueno, se había incorporado hace un tiempo Mundi, Epifanio como manager, Claro, y él tenía un conocido, Ramón Villanueva, de un sello llamado Audiomagnética, que era de otro tipo de música, más música beat, digamos. Y bueno, Ramón Villanueva tenía un estudio, Mundi estaba con los violadores buscando dónde grabar, y Ramón Villanueva le dice, bueno, yo te doy horas ociosas del estudio, cuando no graban otras bandas, y podía ser un día a la mañana, otro día a la madrugada, y claro, así claro. grabando. Pero bueno, o sea, Mundi consiguió ahí un estudio para grabar, pero todavía le faltaba un sello donde publicarlo. Y bueno, ahí pasa un año y medio hasta que sale por Umbral. Dijo que es el mismo que sacó los discos de B8. Claro, porque en esa época, incluso en el libro se trata el tema, si vos no salías por un sello, no había posibilidad. Prácticamente no existías, digamos. No había muchos discos independientes, ¿no? Era todo por sello en aquella época. Y No era bueno, como ahora, nada que ver. claro, bueno, Mundi dice eso en el libro y lo ha dicho otras veces también, que si no sacabas un disco no existías en esa época. Y más con una banda nueva, de un género que todavía no estaba metabolizado por el mercado. Y entonces, bueno, la necesidad de persistir en la búsqueda, a pesar de que, como decís vos, pasó un año y medio desde mayo, junio del 82 hasta diciembre del 83, un año y medio, que ahora no es nada, en ese momento era mucho, y tan mucho era que sale el disco, eh, Harry B, Pedro Brown, el guitarrista, se va de la banda. Entonces las publicidades de ese disco, en las publicidades de ese disco, la foto que aparece de los violadores es con el polaco no lo grabó. Claro, es el disco que lo graba Harry, y bueno, después él se va y cuando sale ya estaba, el disco ya estaba el polaco en la formación, ¿no? ¿Es así? Claro, claro, por eso en en los avisos, en la foto promocional aparece el polaco, porque bueno, era la banda que salía a tocar esos temas, ¿no? Por acá tenés un comentario, Juani, dice, recomiendo fuerte el libro de Juan Ignacio Pil, excelente testimonio, fe de distorsión. Gracias, muchas gracias. Bueno, y me interesa que nos cuentes lo que se pueda contar, ¿no? Siempre respetando tu privacidad y la privacidad de Pil, un poquito la cocina de qué método utilizaron, cómo lo laburaron al libro. ¿Se entiende? Porque laburar un libro a distancia, ¿no? Y en plena pandemia, digamos, no es la manera habitual de realizarlo, imagino. Vos has escrito varios libros ya. ¿Este es tu séptimo, no? Sí. Séptimo hijo. Horizon. Claro, el lobizón, exactamente. Contanos un poco cómo era el día a día con Pil, qué sé yo, cómo lo laburaban por Zoom, vía mails, me imagino tanta información y no, esas charlas habrán sido, bueno, fascinantes, me imagino, porque además con Pil, que es una persona eh, súper inteligente, súper leída, bueno, obviamente que vos también, claro está. Así que bueno. Contanos lo que se pueda contar, lo que tengas ganas sobre eso. Mm. Bueno, había Mm. que dar un poco los roles de cada uno. Pili iba a ser el narrador y principal, y quien iba a marcar la dirección del relato, hacia dónde iba a ir. Y una vez acumulado todo el material, yo era el que iba a tener que sentarse a escribir. Después, obviamente, mostrándole los textos a él, ¿no? Pero sobre una base de cosas acordadas. Así que primero lo que hicimos, o lo que hizo Pino en realidad, fue pensar una lista de las personas que él quería que hablaran, y hecha esa lista nos dividimos quién iba a entrevistar a quién, y de una manera muy simple, que es mandar audios por WhatsApp, como charlamos vos y yo, Santi, que también es una manera de entrevistar. Si querés, yo lo uso mucho para entrevistas que hago habitualmente en mis laburos, sobre todo
entrevistas que salen en prensa gráfica, ¿no? Mm, Así que nos repartimos las tareas y después hubo algunas que hicimos juntos, algunas entrevistas como a Michel Peronel, a Harry B. sí, Y después, bueno, charlamos con él muchas horas, 5 veces, cara a cara por Zoom. Charlamos. Él iba contando, yo tenía apuntadas una serie de cosas eh, como para ir conduciendo el relato más o menos con cierto orden, que claro, un fuera hilo conductor. claro, para que fuera orgánico y bueno, apoyado en la gran memoria que tenía Pil, que eso fue buenísimo, la verdad, fue buenísimo. Eh, los hicimos espaciados esos Zoom para en el medio ir teniendo cada uno estas entrevistas particulares que íbamos haciendo y que a consecuencia de también las cosas que nos iban contando terceros se generara también ahí una profundización de la info. Y después en particular, bueno, también hubo una decisión artística, si se quiere, de qué hacemos con los otros 3 violadores, porque los violadores fueron 4. No fue Pil Claro, solo. sí, 4 y bueno. Ah, no, está bien, porque hasta el libro eran 4. Después viene el polaco y ese es posterior. Así que está Claro. bien. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí en lo personal me parecía que si hablaba Beto Samarvide, que es un prócer, pero no es de los violadores, no podían no hablar los otros violadores. Eh, Claro. Sí, sí, entonces, sí, sí. bueno, nos repartimos las tareas. Pil se encargó de contactar a Gramática, eh, a Cari fue entre los dos. Pil inició el contacto y después me delegó a mí como la logística para combinar el encuentro, ¿Él que sigue fue allá en el sur? sí, va y viene, va y viene, Bien. va y viene a Capital, al sur. Claro. Y Estuca me tocaba a mí. Te toca. Eh, Claro, menuda tarea, ¿no? Me tocaba a mí. Yo le dije, Pil, está claro que tiene que hablar Estuca, porque estamos hablando de una historia donde él fue protagonista de ella. Protagonista. Claro. Bueno, en todo caso que sea él el que decida que no. Y bueno, Pil le escribe a Gramática y Gramática le dice que lo disculpemos, pero que él estaba laburando en algo propio y que prefería concentrarse en eso. Lo entendimos, o sea, Pil lo entendió, si Pil lo entendió yo también, y está todo bien, que efectivamente es el libro que sacó después Gramática, una autobiografía. Sí. Eh, bueno, a Harry lo contactó él, le contó, Harry le dijo que sí, entonces me tocó a mí combinar, bueno, qué día, por qué plataforma, que fue por videollamada de WhatsApp, que eso es medio un quilombo para grabarlo. Y bueno, yo le mandé un mensaje a Stuka y Stuka no me contestó. Entonces, bueno, respetamos la decisión de Stuka por la mitad. Y otra mitad decidimos cagarnos en la decisión de Stuka. Pero esa mitad que decimos cagarnos fue creo que positiva para la historia. Porque no es que dijimos, bueno, Stuka no quiere hablar, no lo incluimos en el libro. No, yo tenía unas entrevistas muy buenas que le había hecho Stuka contando de esa época. Una vez en un ciclo que yo hacía en el Centro de Cultura Rojas de la UBA, que venían Sí, músicos a cantar y después cerraban tocando tema acústico en un auditorio muy lindo que hay ahí. sí. Y estuvo vino una vez, un 24 de marzo, a hablar de punk y dictadura, es decir, la misma época a la que alude el libro que hicimos con Pil. Claro. Entonces, como Stuka no me contestó, dije, bueno, lo cago. Tomo todo aquello que me contó para que participe, tiene que participar aún a su pesar, aunque él no quiera. Porque no se trataba, no estamos armando un asado con amigos, estamos armando un libro para reconstruir una historia con toda la seriedad posible y una metodología más o menos aplicada a la producción literaria. Y bueno, yo me puse a escuchar de vuelta esa entrevista y estaba muy bueno lo que contabas Tuca, detalles muy, muy profundos que no se conocían tanto. Y bueno, y lo incluimos así. Gramática tampoco participó, pero también yo tenía unas entrevistas no tan profundas como las de Stuka. Después cuando fallece Pil, la Gramática tuvo un lindo gesto, que es que, bueno, Gramática no tiene celular, entonces se comunica por medio de alguien que conocés, que es el Paya Sosa, vos lo entrevistaste, que es su manager o fue su manager en este proyecto que se llama Gramática Tapia, dúo que tiene Sí. Mauricio Tapia.
Bueno, entonces Paya una vez que muere Pil me dice, mirá, Sergio dice que quiere participar y yo le dije algo que lo había decidido como para que nadie lo tome personal, que es que van a participar los que hablaron cuando estábamos laburando con Pil lo que será la preproducción, que es eso, entrevistas. Porque eso lo terminamos con PIL, no es que quedó por la mitad. Todo eso, las entrevistas, los recortes de diarios, de revistas, todo eso lo completamos. Faltaba mi parte. Y después Claro. pararla con él. Entonces le dije a Paya, decirle que nos disculpe él ahora, pero Mm. nada, la consigna es esta, porque si no, lo abro el libro Ya estaba. y nada No, más. además ya estaba escrito eso, ya estaba cocinado. Casi. Ah, Pero bueno, después yo me quedé mal. Fue una cadena de gente que se sintió culpable, ¿viste? Después y a veces, Y Gramática sacó su autobiografía y saqué cosas de su autobiografía como para que también en este libro esté mencionado el libro de Gramática. Y quedamos todo bien. De hecho, Gramática después vino a la presentación del libro que hicimos con Beto Samarvido. O sea, quedó todo bien con todos. Y finalmente Stuka apareció, me enteré por Instagram, que estaba acá, que vino para el 31 de diciembre, sí, que conseguí su teléfono y lo whatsappeé. Yo quería que tuviera el libro y que en todo caso, si no le gustara, que sea porque se lo di yo y no le gustó, y no por terceros que le dicen cosas, lo whatsappeé, sí, dale, nos encontramos mañana en tal lugar. Fui, un abrazo, una masa, estuvimos tomando una cervecita, una hora, le conté bien cómo fue que sacamos el libro adelante, este episodio, bueno, no me contestaste, entonces yo quise, los dos quisimos que hablaras igual, que participaras, que te sientas protagonista de la historia. Eh, También con Pilu hubo una consigna de congelate en ese tiempo, ¿me entendés? No retrotraigas problemas sí, personales que hubo sí. en el futuro con alguno de esos otros compañeros eventualmente. Y bueno, se lo di a Stuka y después Stuka lo leyó y me dijo que le gustó, por supuesto que él tiene cosas para corregir, eh, que bueno, lo invité, si es que el libro tiene una nueva edición, está Stuka invitado a corregir lo que a él no le parece, así que creo que a grandes rasgos y a pequeños rasgos fue prolijo en todo aspecto, en el aspecto testimonial, de respetar la historia que ocurrió, de incluir distintas voces y de publicarlo noblemente, porque vos sabés que a mí me costó mucho publicarlo y finalmente lo saqué de manera independiente con el apoyo testimonial de Radio Trípoli, que aparece el sello en la tapa, de Chucho Fasanelli, que también Sí. aparece hablando ahí. Él era muy fanático de los Viola en esa época. Ahí está, ahí se ve, Radio Trípoli, el sello. Para mí es un honor, la verdad, poder haber sacado algo con Radio Trípoli, muy flashero, sacó, no sé, los primeros discos de Hermética. eh, Los primeros simples de punk, de Comando, y bueno, y después, bueno, el recordado Invasión 88, ¿no? Ya que ya es un disco de culto, ¿no? claro, y aparte Chucho siempre muy copado a la hora de insistir en que está bueno que se publique el libro. Yo cuando Pil murió, solté el proyecto porque pensé que había perdido el sentido, que era justamente compartir algo con él. El libro fue una excusa que pensamos los dos para después salir a presentarlo en viajes, como habíamos hecho una experiencia con nuestros libros Claro, Jujuy, en Jujuy. claro, eso estuvo muy lindo esa. Contá un poquito cómo fue eso, si querés, contanos. Bueno, Pil tenía este Más allá del bien y el punk, su primer libro, y yo había sacado Rock Politique, que es un libro que tiene comentarios muy positivos sobre los violadores. A Pil le regalan ese libro, a él le gustó, me contactó por Facebook, mandó un mensaje muy lindo, agradecido, y qué sé yo, y yo le conté que lo quería empezar a presentar el libro con músicos para que vinieran, charlaran y después si pintaba que tocaran algunos temas en formato acústico. Y justo era la época en la que habían vuelto los violadores, así que en una ventana donde los viola tocan en el Teatro de Flores un sábado y en el de Vorterix un viernes, en el medio de esos 6 días, presentamos Rock Politique en el Matienzo, en el Centro Cultural Matienzo, que era un centro cultural que ahora está en otro lado, pero en ese momento estaba en Almagro. Y Mm. vinieron eh, eh, y bueno, viste, ahí a él le gustó eso, che, qué lindo esto, presentar un libro y cantar, tocar, no sé qué, siguió el contacto y después resulta que él no conocía a Jujuy
y sale una gira de Pilsen, de la última banda de él, por el NOA, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, que empezaba por Jujuy. Entonces, como yo había presentado Rock Político en Jujuy y me quedaban algunos contactos, le dije a Pil, le digo, ¿no te parece que estaría bueno capaz ir, no sé, 5 días antes del comienzo de tu gira en Jujuy y hacemos un viajecito nosotros por la quebrada, que es todo cerca, bondi, barato, nos movemos, conocemos, hacemos turismo y, y bueno, vamos a presentarlo a lugares distintos donde pintar a cambio del alojamiento y la comida. Y a último momento se sumó el Tucán, Barauskas, entonces eso permitió poder hacer un cierre acústico con él. Y yo toqué unos temitas también, me autoinvité. Y bueno, Bien. me gustó porque eran lugares muy distintos, por ejemplo en San Salvador en una universidad, en Tilcara en un pub, en Humahuaca en una peña que había fundado Jaime Torres, Qué linda como experiencia, che. en La Quiaca en un club, en la sede social de un club, viste, todo con distintos entornos, entonces nos gustó tanto eso que, bueno, un poco la excusa de hacer un libro juntos era para después viajar a presentarlo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Mirá, eso, esa experiencia espectacular, hermosa, ¿no? Y bueno, él en esa época estaba viviendo acá, ya estaba en Perú viviendo, ¿no? Sí, Sí, él vivía desde el 2001 en Perú, claro. un montón. Pero Sí, volvía, sí. volvía para tocar y para él era un tipo muy sociable, o sea, venía y no sé si paraba de repente en tu casa y vos le decías, bueno, no sé, Pil, te dejo el departamento tranquilo, yo me voy a comer un asado con amigos, y él te decía, no, quiero ir, llévame, no sé qué, y era un tipo encantador, ¿viste? Qué Caías, bueno. película, te vi una remera de una banda y, uy, sí, porque esta banda tengo este disco. En la gira esa, la gente quedó de esta de Jujuy, quedó muy deslumbrada, porque después de la charla nos quedamos en el lugar, bueno, nos daban la comida que era parte del arreglo y alguna cervecita y aparecía gente. En Tilcara, por ejemplo, cuando hicimos la presentación habría, no sé, 11 personas, no había nadie, un bar chiquito. Se ve que, no sé, ahí o falló la promoción o no se enteraron. Y después parece que se empezó a correr la bola en el pueblo. Y bueno, terminamos la charla, que estuvo bien, la pasamos bien, nos pusimos a comer y se empezó a llenar de gente el bar que lo buscaba, Pile, estás acá, y se llenó, y en un bar que estaba en el fondo de una galería. Y fue impresionante porque a la hora y media se llenó toda la galería, ¿me entendés? De gente parada charlando y Pile hablando ahí, todos. En las experiencias que tuvimos en las universidades, donde Pile vino a charlar, también, ¿viste? Los pibes quedaron alucinado, ¿viste? Con todo eso. Y por eso te digo, cuando él falleció, para mí había perdido el sentido sacar el libro, que era la excusa para Claro. todo eso. Pero bueno, después con el tiempo yo me recosté en Claudia, que era la esposa de Pil, y en Mariano Ash, que fue su último manager y muy amigo, y después en otras personas que estaban en el entorno, en amigos como vos, Santi, recordarás, yo te conté durante mucho tiempo cómo era el proceso de que no, que sí, que me da cosa sacarlo, y bueno, Claudia y Mariano me convencieron de que no tenía sentido no publicarlo, si en definitiva la idea había sido inicialmente de Pil, y, Total, sí, sí, claro. y fue una producción súper independiente, no es que yo arreglé con una editorial grande y me dieron una guita y me comí la guita. Más aún, nosotros con Pil nos presentamos una beca del Fondo Nacional de las Artes, como unos 3 meses antes de que falleciera Pil, y me entero que la habíamos ganado 4 meses después del fallecimiento de Pil. Entonces me comunico con Claudia, le digo, mirá, ganamos esta beca, bueno, te corresponde la mitad, como ella vive en Perú, no sé si querés que, no sé, te la pase a dólares. Era una guita, no era una fortuna, ¿me entendés? Pero que le correspondía a ella. Y Claudia ni sabía de esa beca, ¿me entendés? Mm. No, gracias por avisarnos, o sea, fue noble en todo sentido el libro, creo, como te digo, en incorporar a todos los protagonistas, incluso a los que no quisieron participar, pero buscar la manera de que estén ahí, presentes, con protagonismo, y después encontrar una manera digna y transparente de sacarlo, ¿no? Sí, total, total. Bueno, Juan, y para ir terminando, porque no quiero que sigamos spoileando el libro para que todos lo lean y lo puedan disfrutar, pero quiero que nos cuentes cuál fue en tu investigación, digamos, ¿no? Eh, lo que tuviste de las entrevistas y todo lo que investigaste para el libro, ¿cuál fue el dato que más te sorprendió, que no sabías?
¿Lo tenés así como presente? Y decís, mirá, wow, esto no lo sabía, mirá vos. Bueno, la verdad que todo, Santi, todo porque no tenía tan al detalle esa época de Los Violadores. Ni siquiera es mi disco favorito de Los Violadores, lo cual también creo que vuelve un poco fresco mi aporte, porque no es que éramos dos manijas del disco hablando de ese disco. Era un manija que era Pil, que él decía que era su disco favorito, y a mí que me interesaba como objeto de estudio a través de uno de sus protagonistas. Eh, pero hacía como global, me llamó la atención cómo ellos construyeron toda una épica en esa época, desde que entra Pil hasta que sale el disco, con nada, realmente con nada, porque fueron descubriendo lugares donde tocar, el Chevalet, un restaurante de comida francesa, el auditorio de la UB, este lugar en Mashwitz, otros pequeños pirimundines que iban abriendo y cerrando, la interacción también con otras bandas de la época, viste, con Virus, con Sumo, con los B8, o sea, eso da cuenta que era un circuito bastante pequeño, que empezó a crecer de golpe con la vuelta a la democracia. Entonces, toda la historia alrededor del disco y el camino a ese disco también es un poco el registro de esa etapa previa a cuando el rock se vuelve o va camino a convertirse en una expresión de la cultura popular, ¿no? Que es a partir de la década del 80, bueno, aparecen sellos, aparecen programas de tele, programas de Badía que invita a las bandas a tocar, bueno, esta etapa de los velas es previa a eso, entonces también la creatividad con la que fueron armando, y personajes como, qué sé yo, Mundi, por ejemplo, que es el manager, ¿no? Que no por ser Mundi, pero por ser manager, siempre en estas historias los managers, salvo excepciones, tienen como ese rol de monje negro, ¿viste? Que parece como que es el tipo que está atrás de la guita y solamente le importa la Ah, plata y no sí, le sí. importa el hecho creativo. Y bueno, Mundi también fue muy importante en eso, en conseguirles el estudio, en conseguirles sello, en conseguirles lugares más importantes para tocar. Bueno, Y por último, cómo esas canciones en ese momento quedaron para siempre, ¿no? Con cosas raras, qué sé yo, hay canciones sobre geopolítica en ese momento, o sea, no había internet, no había Wikipedia, había una búsqueda. Después otra cosa que me impactó mucho, mira, me la estaba olvidando, que hay un capítulo que es sobre las otras influencias de ellos, sobre todo libros y películas, cómo iban a ciclos de cine de autor, tipo sí. este, de Ingmar Bergman, de Lee Brunel, o leían, qué sé yo, Nietzsche, ¿me entendés? ¿Cómo llegaban a esa info en ese momento? Eso me parece revelador y saca un poco a los veladores de esa historia que siempre estuvo un poco teñida por las peleas entre ellos, que yo no sé si son más o menos que otras bandas. Lo que pasa es que ellos no tuvieron empacho en hacerla pública, ¿me entendés? Como que siempre ventilaban los trapitos al sol y eso me parece que con el tiempo fue menoscabando el caudal artístico de la banda, que es impresionante, ¿no? No solo en ese disco, sino en todos, de todas las formaciones. Claro. Bueno, vos mencionás que era el disco preferido de Pil, ¿no? Esto, bueno, él lo va, digamos, madurando con el tiempo, ¿no? Ya a lo último dice que ya haciendo una retrospectiva por el contexto, porque es el disco como más punk, ¿no? Más crudo, por la edad que tenían ellos y todo eso, bueno, ahí lo cuenta eso, incluso está acá en la contratapa, está comentado, así que bueno, termina siendo su disco preferido. Sí, yo tengo la teoría de que él decide recostarse sobre el primer disco después de la última experiencia de los violadores, que fue en el recital del Gran Rex, ahí conmemorando los 30 años del mercado indio, que bueno, ellos se pelean y la banda termina de explotar, ¿no? Entonces a mí me parece que él para mantener a buen resguardo el legado Violadores dentro de sí, ¿qué es lo que hace? Ya que lo último había sido tan estruendoso, bueno, se fue a lo primerísimo, ¿no? A lo Claro, primerísimo cuando ellos eran inocentes, un a poco, los inicios. claro, cuando eran impunes, cuando estaba todo por descubrirse, mismo entre ellos, lo reconoce Pil, también me lo reconoció Stuka el día que le di el libro, cuando nos vimos hace unas semanas,
que si no hubiese sido por la música, esos cuatro tipos nunca hubiesen interactuado entre ellos, porque eran muy distintos. Claro, sí, 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 sí. Pero también en esa diferencia que había entre ellos, salió ese disco. A partir de ese disco me parece que se empiezan a recrudecer. De hecho, en el camino queda Harry, justamente, ¿no? O sea, fíjate la consecuencia de, fue como una especie de supernova que ¡blum! De golpe explotó en el aire. Y Stuka, bueno, deja el bajo, agarra la guitarra, porque él también quiere decidir sobre el sonido de la banda, la dirección musical. Después a fines de los 80 se va a Gramática. Eh, Ese momento del primer disco es donde está todo como en una comunión donde lo malo no está dentro, lo malo está afuera, ¿me entendés? Los episodios con la policía, los impedimentos para tocar, la dificultad para encontrar un sello discográfico. Los malos estaban afuera. Después, Totalmente, claro. bueno, parece que pasaron a estar adentro. Entonces, lo lindo que tiene el libro, no por el libro en sí, sino por la época que registra, es que es un momento de mucha aventura y de espíritu de grupo, ¿no? Que eso me parece fabuloso, por eso el libro creo que termina lindo. Hay un último capítulo que yo agrego. Nosotros con Pil nos pusimos de acuerdo en la cronología de los capítulos, cómo empezarlo. Lo empezamos en marzo del 81, que es cuando Pil hace su primer show, que es un mes donde se dan hechos impactantes. Primer recambio presidencial de la última dictadura será en marzo, Viola por Videla, el pase de Diego Maradona de Argentinos a Boca, la llegada de Queen a Argentina, un montón de hechos impactantes en ese mismo momento. Entonces nos parecía bueno que teníamos que arrancar con ese capítulo, ¿me entendés? No es que Los Violadores pasó en un momento al azar, tuvo que ver ahí con un contexto de experiencia, después, bueno, cronológicamente avanzando, hasta terminar con un último capítulo, que es la salida del disco. Cuando muere Pil, yo me tomo como la facultad, la licencia poética de agregar un último capítulo que se titula La reconciliación definitiva Sí, de con Piltrafa, ¿no? claro, que está. También está bueno ahí lo que cuenta, ¿no? De cómo llega el apodo Pil y cómo llega el apodo Piltrafa. Ahí están las dos. Y bueno, como él después, bueno, no vamos a spoilearlo porque yo me tengo miedo de spoilear. No, pero a mí yo ya lo spoileé la última frase, vos querés decir. Claro, sí, sí, sí. Decile a No, vos. me quedaba no spoileara porque yo la spoileo siempre. Eh, Me parece que vale la pena. Claro, ese capítulo yo lo hice con, en realidad, unos audios que nos mandamos por WhatsApp hablando no a título del libro, y él se refiere al apodo Piltrafa, que le pone Stuka, o bueno, Petinato también. Claro, Pil lo toma como una marca, después con el tiempo Pil lo odia, ese apodo, y quiere que le digan Pil nada más, no claro. Piltrafa. Empieza a renegar del apodo, ¿no? Ahí como que él dice como que me autoinmolé, ¿no? Cuando. Tal cual, tal cual. Me autoinmolé, es verdad. Sí, esa frase. Claro, me autoinmolé cuando adopté ese apodo. Pero después dice, el final es de donde partí, dice él, en un momento del audio, ¿no? Como diría la renga, dice Pil. En este final es donde partí, en esta retrospectiva que empecé a hacer con el libro, me amigué con el apodo Piltrafa y terminé diciendo, bueno, en definitiva, que cada uno me diga como quiera. Como quiera. Yo responderé por todos Por los que fueron. todos. Fantástico. Es extraordinario el cierre. Impresionante, impresionante, sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, Juani, el libro para nada, ahí te contactan a vos por tu mail, juaniprovendola@gmail.com. ¿De qué otra forma se puede conseguir el libro? Bueno, lo pueden conseguir en la difusión, en de Almagro, en la disquería RGC Discos de Villa Crespo, en el puesto 36 de Pao Cano en Parque Centenario, y en la tienda de Por el Cambio Records que está en Parque Sarmiento. Yo le quiero contestar acá a Fer Zucco, si me permitís. Acá un Sí, mensaje. Lo del hay un Anrex. comentario. Ah, se me pasó, perdón. No, capaz eh, quedó ahí. Dice, lo del Anrex fue papelón. Varias veces dije que tenía que cuidar el nombre de violadores. Ya de última todos facturaban de ahí. Después llevaban 100 personas cada uno. Bueno, mira, Pil tenía una lectura muy interesante sobre eso, porque después de ese gran Rex, nos fuimos a comer a la casa de un amigo en común, Pil, la esposa de Pil,
Tommy Loiseau, que era el bajista de Pilsen, que en paz Perfecto. descanse. Tulio, que era el bajista de Pilsen, creo que con la novia de ese momento estaba, era una mezcla de, qué sé yo, 12 o 13 personas, ¿viste? Y que había una estupefacción, porque todos nos quedamos como con un sabor agridulce con el Gran Rex, que estaba todo prestado para que sea una fiesta. El temor principal era que la gente la pudriera y la gente fue la que mejor se portó al final en ese Ah, recital. Y sí. Pil, y Pil esa noche, no un año después, 2 años después, tiempo después, esa noche dijo, bueno, los violadores siempre fuimos esto, fuimos situaciones, fuimos hechos. Él ahí empezó a decir la Universidad de Belgrano, la vez que nos metieron preso en el 88, hubo un episodio en el 88 que ellos lo meten preso acusándole que tenían bolsa de cocaína y en realidad eran unos polvos para generar volutas de humo en el escenario, estuvieron 7 días presos, las peleas públicas con Stuka. eh, y dijo, los velores siempre fuimos esto, o sea, la gente que vino, ¿qué esperaba? Que tocáramos música de cámara. Y fue lindo lo que dijo. Por supuesto que todos esperamos otra cosa de Gran Rex. Pero bueno, también era la historia de ellos, ¿no? Era la naturaleza de ellos. Y después de ese recital de Gran Rex, ellos tenían una gira armada, deciden suspenderla, porque ya la relación humana estaba desgajada. Pero había quedado un recital que creo que porque les habían anticipado el cachet, no lo pudieron suspender, en el auditorio sur de Temperley, que ese Claro, terminó siendo el último el show de los. último. Y fue un show, sí, verdaderamente a la Mm. altura de la historia, donde se dedicaron solamente a hacer canciones, nadie habló, nadie interrumpió al otro, terminaron. Y bueno, qué sé yo, hubiésemos preferido un cierre en el Movistar Arena, pero también podría no haber existido nunca ese cierre y nunca haberse juntado ellos. Y me parece que estuvo bien. Parece que estamos hablando de arte, ¿no? No de desocupación o de violencia institucional. Te puede gustar más o menos, uno puede reprochar a ese artista al que le rinde pleitesía, pero bueno, tampoco no nos olvidemos de lo que nos dejaron, ¿no? Así que esa es mi opinión como para no esquivar un poco el comentario. Totalmente. Pasó como tenía que pasar. Esa era Aparte no importa, viejo, lo que hicieron en este caso los violadores entre ellos, sino lo que hicieron con nosotros y canciones que nos dejaron. Fíjate, conflicto ahora, Estados Unidos, Venezuela, petróleo. Pil escribió esto hace 30 años, Petróleo y Sangre, por otra intrusión de Estados Unidos en el negocio del petróleo, pero sí. el leitmotiv es el mismo. Y Stuka, haciendo una letra de Pil, hizo una linda versión este, en su Instagram, que es un temazo que nunca tocaron. Así que si el costo, para que hoy me recuerden Petróleo y Sangre, fue eso que pasó en el Ardex, yo lo pago el costo. No sé los demás. Yo responderé por todo lo que fui también. Gracias, Juaní. Gracias. Abrazo grande, amigos. Espero que nos veamos pronto en La Plata o en donde sea. Abrazo enorme y bueno, gracias a todos y todas ahí por participar y por acompañarnos. Te Y mando un un, abrazo y enorme. un- y un- quiero agradecer a un amigo que vos conocés, que lo entrevistaste, que es el soldado, que estoy en la casa de él porque, bueno, laburé más cerca de su casa que de la mía, no llegaba a la mía, así que me hizo la segunda para poder estar acá. Pero están en la. Ah, mandarle un abrazo enorme. ¿Pero están en Gesell? ¿O están No, no, acá? estamos en Buenos Aires, en Buenos Aires. Ah, están en Buenos Aires. Abrazo para los dos, para ambos. Abrazo de los dos para vos. Chao, Santi. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba Juani Provéndola, Represión, el punk antes del punk, el libro coescrito con Pil Talar, lo vuelvo a mostrar, esta es la portada, lo pueden conseguir en RGS Music, Almacén Mala Difusión, en Cava, Hipólito Yrigoyen, Avenida Hipólito Yrigoyen, a juaniprovéndola@gmail.com o por las redes sociales de Juani. Eh, Nada, no se lo pierdan que está buenísimo, súper interesante. Nos vemos, gracias.